Bye.
Recuerda que nuestras reuniones presenciales han sido canceladas por el estado de emergencia sanitaria. Sin embargo, continuamos funcionando en línea. Mantente atento a nuestros chats. Los líderes de puntos de conexión, Única, La Fraternidad y OnPoint continúan con el discipulado en línea. También puedes solicitar consejería virtual comunicándote a nuestra línea 318-772-8387, de lunes a viernes entre 8 de la mañana y 6 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Inscríbete a nuestro primer retiro virtual de Única, el sábado 14 de noviembre. Continúa el proceso de restauración e inscríbete al seminario Sendas Antiguas 2, el próximo 6 y 7 de noviembre. Regístrate en nuestra base de datos de Punto Kids para poder ingresar a nuestras reuniones presenciales a través de Zoom. Te invitamos a conectarte a través de Facebook Live a nuestras noches de oración, los miércoles a las 7. Publica en tus redes con el hashtag El Punto en Línea para que todos podamos mantenernos conectados como familia. E inscríbete al seminario. Si eres miembro de nuestra congregación o deseas apoyarnos, haz llegar tus diezmos y ofrendas consignando en la cuenta corriente Bancolombia número 90911375215 a nombre de la Iglesia Cristiana El Punto de Encuentro. Adjunta el soporte de tu transferencia con tus datos a info@elpuntodeencuentro.org. Confiamos en que Dios tiene el control de nuestra economía y lo honramos con nuestras finanzas. La música, yo canto aleluya, el cielo por mí peleará. Esperanza
soltarás. No, no, no me soltarás. No, no, no me soltarás. No, no, no me soltarás. En la calma, la tormenta, No, no, no me soltarás. en lo alto, en lo bajo. No, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, no me soltarás. Frente a la dificultad, No, no, no me soltarás. mi silencio, mi incredulidad. No, no, no me soltarás. Mi arma es la música. No, no, no me soltarás. Dios nunca me dejarás. Voy a cantar aún en la tempestad. Fuerte, más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas, esperanza brotará. Muerte venciste, el Rey vivo está. Voy a cantar aún en la tempestad. Fuerte, más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas, esperanza brotará. Fuerte venciste, el Rey vivo está. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Señor, gracias porque podemos cantarte aleluya. De frente a la dificultad, podemos decirte que tú eres un Dios bueno, que eres un Dios poderoso, que eres un Dios misericordioso, que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor. Te damos las gracias, Padre, porque eres bueno con nosotros, porque podemos vivir al abrigo de tus alas, porque contamos con tu protección y con tu refugio, Señor, y sabemos que no nos soltarás en la tormenta, en la calma, nunca nos sueltas, Señor. Gracias porque podemos estar seguros y tranquilos que vamos de tu mano, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú eres nuestra fuerte esperanza. De ti proviene nuestra fuerza, de ti proviene nuestra esperanza, Señor. Y hoy nos aferramos a tu palabra, Padre Santo. Declaramos que tú eres bueno, que tú eres poderoso, que tú eres digno de toda alabanza, de toda honra, Señor.
Hola familia, te doy la bienvenida en donde quiera que estés. Allí el punto está contigo, el punto está en línea, donde tú estás, la iglesia está. Y qué rico saludar hoy a toda nuestra familia del punto de encuentro, aquí alrededor en la sabana de Bogotá y también en otras ciudades en donde ya tenemos grupos que se reúnen, que escuchan, que aprenden con nosotros, que hacen parte también de nuestros procesos. Es una alegría muy grande poder hablarles a ustedes en esta nueva transmisión. Hoy quiero mandarles un saludo muy grande. Me hace falta verlos, me hace falta abrazarlos a muchos de ustedes. Hemos empezado a vernos con algunos, por supuesto, guardando todas las normas de bioseguridad. Y estamos trabajando duro para que podamos pronto empezar a hacer otras cosas que nos permitan entrar en contacto. Siempre pensando en la seguridad de todos, siempre pensando en ser un testimonio, un ejemplo para todas las personas y también para nuestros gobernantes. Entonces hoy, allí donde estás, quiero que disfrutes de este tiempo, que te unas a tu familia, a tus amigos. No sé con quién estás hoy allí, pero te invito a que puedas disfrutar de este tiempo en comunidad, porque somos comunidad, la iglesia es familia, la iglesia es comunidad. Esta ha sido otra semana de esas que ya empiezan a anunciar que cosas que se habían quedado atrás antes de la pandemia empiezan a suceder nuevamente, y ha sido otra semana de protestas. Ojo, ¿no? Tranquilos que no voy a entrar a polemizar sobre las protestas, solo quiero explicarles algo basado en lo que acabo de ver esta semana. La gente está exigiendo cambios sociales, siguen pidiendo cambios sociales, intensamente, no solo en Colombia, sino en otros lugares del mundo. La gente sale y protesta. Sin duda, creo que hay cambios que se requieren en nuestra sociedad. El cambio social es importante. Hay inequidades, desigualdades que tienen que resolverse, hay asuntos que tienen que tratarse. Y por supuesto que la gente a través de las marchas busca ejercer un poder colectivo que genere esos cambios. Yo estoy convencido de que ser creyente no significa que tenemos que aceptar un estado de cosas incorrecto. Creo que nosotros podemos generar el cambio y sin duda podemos ser parte de aquellos que le dan forma al cambio, ese cambio que todos queremos ver en el mundo. Sin embargo, creo que a veces perdemos de vista que un cambio social, un cambio a nivel muy grande en nuestra sociedad, lo que voy a llamar hoy un cambio a nivel macro, depende en el largo plazo de otros cambios mucho más pequeños en estructuras más pequeñas, que son esos cambios que puedo llamar hoy los cambios micro. Todo el tiempo estamos exigiendo cambios, todo el tiempo estamos pidiendo que haya cambios. Y por supuesto pedimos cambios en la sociedad, pero piénsalo bien, pedimos cambios también en nuestra familia. Tal vez esta semana estuviste pidiendo un cambio en tu familia, algo tiene que cambiar aquí en la familia. Tal vez estuviste discutiendo con tu cónyuge acerca de los cambios que necesitan tener para que su matrimonio avance a otro nivel. A veces seguramente piensas que la iglesia tiene que cambiar, que la forma en que la iglesia hace las cosas tiene que cambiar. O también puedes pensar que en tu trabajo las cosas deben cambiar. Todo el tiempo estamos pensando y a veces exigiendo cambios. El problema es que lo hacemos señalando. Piénsalo bien. ¿Señalar trae cambios? ¿Qué es lo que sucede? ¿Sí? Cuando nosotros señalamos a otros, no estamos produciendo cambios. A veces pareciera que nos salimos de la sociedad, nos salimos de la familia, nos salimos del matrimonio, nos salimos de la iglesia y señalamos que algo tiene que cambiar. El problema, familias, es que la sociedad somos nosotros, no un ente remoto y abstracto por allá con el que no tenemos nada que ver. Claro que la Biblia nos dice que hay un sistema de creencias que es contrario a la voluntad de Dios. A eso también la Biblia lo llama el mundo. Yo no me voy a detener sobre eso. Pero la Biblia nos invita a brillar en el mundo, a ser parte, brillando en esta sociedad. Entonces, la sociedad no es algo abstracto, somos nosotros. La familia somos nosotros, no un grupo familiar aparte. Si tu familia necesita cambio, tú necesitas cambios, no solamente los otros miembros de tu familia. El matrimonio se compone de dos personas. El matrimonio no es el de alguien más, es tu matrimonio. Y si necesita cambios, tienes que pensar en cómo trabajar esos cambios sin salirte del matrimonio. La iglesia somos nosotros, los creyentes. Cuando alguien se sale, y lo escucho tanto a veces, de gente que dice creer en Jesús, seguir a Jesús, pero se sale la iglesia, señala a la iglesia, te está señalando a ti mismo. Somos iglesia, y por supuesto imperfecta, que requiere cambios, que requiere avanzar en cierto momento a otros
en otras direcciones, pero somos nosotros, podemos ser parte del cambio. El trabajo es tu trabajo. Y creo que de lo que he nombrado hasta ahora es lo único a lo que puedes renunciar si quieres hacerlo mañana. No puedes renunciar, no te puedes salir y aislar de la sociedad. O bueno, a menos que quieras irte a un monasterio. No puedes aislarte de la familia, aunque mucha gente lo hace desgraciadamente de su matrimonio, pero no es lo que Dios espera. Y por supuesto no puedes deshacerte de la iglesia, porque la iglesia es el plan de Dios para esta tierra. Estoy convencido que ese es el plan único de Dios para avanzar su palabra en esta tierra. Pero el trabajo podrías renunciar, aunque no sé si debas hacerlo. No pienses que Dios te está hablando. Lo que te quiero decir, y ahora Dios me está diciendo que tengo que renunciar. No, tal vez no. Tal vez tú puedes generar cambios allí. No importa lo que pienses sobre los cambios que tienen que existir en otro lugar, tú puedes generar esos cambios allí donde estás. Y hay algo que me llama mucho la atención. Cuando señalamos y señalamos y señalamos, no cambiamos nada. Quiero que pienses allí, no lo escribas en la plataforma. ¿Qué cambios requiere tu matrimonio? ¿Qué cambio requiere tu iglesia? ¿Qué cambio requiere este país? Y vuelvo a preguntar, ¿crees que el señalar a otros y criticar a otros ha traído algún cambio positivo o por el contrario ha empeorado las cosas? Tal vez por eso el apóstol Pablo escribió por allá en la carta a los Romanos en el capítulo 2 esto. No tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo ya que practicas las mismas cosas. Somos parte de la sociedad. Yo veo, por ejemplo, en las marchas de esta semana, cosas que la gente pide que obedecen a ciertas cosas que tienen que cambiar. Pero después ves una serie de cosas que pasan, aunque tengo que señalar que estoy muy contento de que no haya habido violencia. Gracias a Dios por eso. Pero después se utilizan ciertos lenguajes, ciertas cosas que en realidad no producen cambios, sino que se toman o pueden producir mayor agresividad en el futuro y pueden hacer que las partes no se sienten a conciliar. Generar grandes cambios sociales requiere reconocer que cambiar la sociedad se convierte en un asunto de cambiarnos a nosotros mismos, de convertirnos en el bien que deseamos ver, empezar en lo micro, los cambios fundamentales, estructurales, para poder transformar una sociedad. En la medida en la que hacemos nuestro el cambio, nos apropiamos de ese cambio, el cambio que buscamos en un nivel individual, nos convertimos en parte de la base del cambio, en el factor fundamental del cambio. Una base que puede realmente lograr mucho más que solo las palabras o cualquier legislación que un gobierno pueda implementar. Hoy quiero hablarte acerca de eso precisamente, cómo generar cambios. La Biblia nos habla de algo muy poderoso que pasa cuando nosotros entendemos el llamado de Dios a generar cambios en la sociedad. Y quiero empezar hablándote de unas instrucciones que recibió un muy joven pastor hace muchos años, unas instrucciones muy claras de cómo convertirse en el líder que su comunidad necesitaba, cómo convertirse en el cambio que su comunidad esperaba para poder traer grandes transformaciones a la sociedad. Espero que cuando visitemos esta parte de la Biblia, tú puedas convertirte en el cambio que tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, tu iglesia, tu país necesitan. Ese texto está en Primera de Timoteo, en el capítulo 4, a partir del versículo 11. En realidad todo el capítulo 4 es muy importante y hay que entenderlo para poder explicar lo que voy a explicar ahorita. Pero el apóstol Pablo ha enviado a un joven, alguien a quien había conocido, había discipulado. Este era un joven que había crecido seguramente conociendo la Escritura desde el punto de vista judío, pero que había sido discipulado por Pablo y era un hijo en la fe de Pablo. Así lo veía Pablo. Era muy joven y le dieron la tarea pastoral. Y Pablo le da muchas recomendaciones allí en esta primera carta que le escribe en el capítulo 4. Le dice esto: enseña estas cosas y diles a todos que las obedezcan. No permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos. Que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú. Que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Mientras llego a visitarte, sigue leyéndoles la Biblia a los miembros de la iglesia. Y no dejes de animarlos ni de enseñarles. No dejes de usar las capacidades especiales que Dios te dio cuando los líderes de la iglesia pusieron sus manos sobre tu cabeza. El Espíritu Santo habló con ellos
y les ordenó hacerlo. Haz todo eso y dedica tiempo para ello, para que todos vean que cada día eres mejor. Timoteo, se llamaba él, compórtate como es debido y ten cuidado de lo que enseñas. Sigue haciendo esto y no solo te salvarás a ti mismo, sino que también salvarás a los que te escuchen. Hay tanto allí para entender acerca de lo que significa convertirse en la base que genere cambio en las estructuras sociales. Pablo empieza diciéndole esto a Timoteo: enseña estas cosas y diles a todos que las obedezcan. Alguien hablando acerca del cambio dijo esto: lo importante no es tanto lo que hacemos, sino lo que somos. Nuestra voluntad de ser animados por la verdad. Esto no lo dijo un creyente, lo dijo un sociólogo. Nuestra voluntad de ser animados por la verdad. Si va a haber un cambio, tiene que haber una dirección y tiene que haber una base fundamental, una visión. Todos queremos generar cambios de acuerdo a nuestra visión de la vida. El problema está aquí y radica aquí, en que si hay 7.000 millones de personas en el mundo, puede haber 7.000 millones de perspectivas acerca del cambio. En un país como el nuestro hay diferentes perspectivas de cambio. Pero saben, necesitamos buscar cuál es la perspectiva correcta. Y como creyentes, hoy quiero que entendamos que los cambios se generan desde la perspectiva de Dios. Jesús, cuando iba a ser crucificado y estuvo hablando con Poncio Pilatos, dijo: yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Y si hoy estás uniéndote recién a una de nuestras transmisiones, no te identificas como creyente en Jesús y seguramente tienes un pensamiento muy de la época posmoderna en donde la verdad es algo que no existe y en donde cada uno tiene su propia verdad, déjame decirte que la Biblia afirma otra cosa. Y puedo entender que de alguna manera tengas tus reservas sobre eso. Pero acompáñame a lo largo de esta transmisión para que puedas ver que tal vez allí la Biblia tiene algo para decirte el día de hoy. Y a cada creyente quiero decirle, es tiempo de que entendamos que la Biblia es la fuente de esa verdad. Es el mensaje de Jesús. Jesús es la verdad. Y la Biblia contiene la enseñanza y el mensaje de Jesús. Cada uno hoy en la sociedad tiene su propia verdad. Pero es imposible que realmente podamos vivir de esa manera. Hay una verdad. Todas las personas buscan cambios con base en un entendimiento de lo que es correcto o de lo que es incorrecto. Pero ¿quién sabe en verdad lo que es correcto y lo que es incorrecto? Solamente al encontrarnos con Jesús y comprender una visión del diseñador de la tierra, del diseñador de la vida, podemos comprender qué es lo que necesitamos aprender sobre el cambio. Pablo nuevamente escribe en otra carta, en la carta a los Corintios, en la segunda carta, en el capítulo 4 esto: no actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y después, más adelante en otro versículo dice: pero entonces tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Pareciera que los creyentes hemos olvidado ese glorioso tesoro que tenemos, el mensaje de Jesús. El evangelio es lo que está diciendo Pablo allí. ¿Sabes? El evangelio es Jesús. Jesús tiene todo que ver con las buenas noticias. Eso es lo que significa evangelio. Por tanto, cuando vemos la Biblia, tenemos que verla desde la perspectiva de Jesús y enseñar la perspectiva de Jesús. Creyentes, aquellos que decimos seguir a Jesús, no podemos pensar que el cambio se basa en lo que otros piensan, otras filosofías. No podemos pensar que tenemos que adaptarnos al pensamiento posmoderno solo para que la gente se sienta bien con nosotros. Pablo le dice a Timoteo: tienes que enseñar para que la gente obedezca las Escrituras. Tienes que conocer la Biblia. Y por eso hablo de la estructura más básica. Cada uno de nosotros como creyente empieza por ti, empieza por mí. Antes de tratar de cambiar a los demás, necesitamos permitir que la Biblia misma nos transforme a nosotros. Digámoslo así más bien, Jesús a través de su mensaje nos transforme a nosotros. Cuando leemos la Biblia no estamos leyendo cualquier otro libro, estamos leyendo la palabra de Dios. Es lo que creemos nosotros.
Y sé que para muchas personas eso puede sonar como que demasiado difícil de entender, pero quiero decirte que tienes que hacer un compromiso. ¿Crees que la Biblia, la Escritura, es la verdad, la palabra de Dios? Porque de lo contrario, cualquier otro cambio que busques va a estar basado en lo que los hombres digan y no en lo que Dios espera de nosotros. Y esos cambios no generarán lo que todos esperamos en realidad. Enseñarle y decirle a la gente algo que no crees es ridículo. Y es lo que hoy tenemos que enfrentar en el mundo de creyentes, seguidores de Jesús. Me doy cuenta que la gente en realidad a veces no cree que la Biblia es el mensaje de Jesús, que la Biblia tiene la verdad, todo lo que necesitamos saber para establecer una sociedad diferente. Y entonces por eso en muchos aspectos creo que no quiere hablar de la Biblia, que no quiere compartir a otros el mensaje de Jesús. ¿Tú crees que la gravedad es verdad? Por eso no vives lanzándote de edificios. Bueno, algunos lo hacen, pero eso es otra historia. Digamos que lo hacen en deportes extremos. Pero tú crees en la gravedad y por eso te cuidas. Está tan metido adentro de ti que no vas a ponerte a jugar con la gravedad. Por eso hablas de ella. Por eso no te pones a jugar y a cometer imprudencias. Porque estás convencida o estás convencido de una ley y crees en ella. ¿Sabes? La Biblia, si creemos que es la autoridad final y es la palabra de Dios, pues debería ser así. Deberíamos vivirla, no solo escucharla hoy, sino vivirla, enseñarla a otros. Deberíamos estar convencidos que es el tesoro, el mensaje maravilloso que tenemos en vasos de barro que somos nosotros, pero es un mensaje que otros necesitan conocer, que otros necesitan abrazar. Los cambios deben empezar en nosotros. Para enseñar, debo conocer. Basta ya de creyentes temerosos que no quieren hablar a otros del mensaje de Jesús, que no conocen la Biblia, que no se dan el tiempo para buscar a Dios. Porque entiende esto, el que enseña aprende el doble. Aprende el doble. Entre más aprendes de Biblia, más querrás enseñar y cuando enseñes aprenderás aún mucho más. Si la Biblia es la autoridad para el creyente, entonces debes amarla, debes escucharla y debes obedecerla. Ahí está la base del cambio. No podemos hacer las cosas a la manera del hombre, tenemos que hacerlas a la manera de Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, en tu comunidad lo primero que tienes que hacer es enseñar para que la gente obedezca. Esta semana en una de nuestras clases en Punto College, que es nuestra unidad educativa aquí en el punto de encuentro, hablamos precisamente de por qué más personas no se matriculan, no aprenden. Se quedan solo con lo que escuchan en una transmisión como esta o cuando nos volvamos a reunir en un domingo. Nadie que realmente conozca a Dios en la Biblia se queda igual. Los cambios empiezan a producirse en nuestro interior porque la Biblia tiene otra particularidad y es que es viva, es eficaz, transforma el corazón. Leí un libro hace un tiempo de un autor norteamericano, Craig Rochelle, y él escribió un libro que se llama Cristianismo Ateo. Impresionante. Vivir como si Dios no existiera. Tal vez no encontramos en nuestro país tanta gente que se califique como atea o se diga atea, pero el tema es que vivimos como si Dios no existiera, vivimos como si Dios no nos hablara, sin obedecer la palabra. Este país sería muy diferente si viviéramos la palabra de Dios, pero todo comienza por mí. Antes de señalar a los demás, comienza por mí. ¿Crees que la Biblia es palabra de Dios? Y cuando la crees, estás convencida y convencido de que debes obedecerla, amarla, enseñarla a otros. Por tanto, si el cambio va a empezar, tiene que empezar por nosotros. Primero me debo aplicar la Biblia a mí. No es, voy a compartirle esto a otros antes de que primero me aplique a mí lo que estoy enseñando. Hay que creer la verdad de la Biblia. No mezclas, no distorsiones. ¿Sabes? Yo creo que la gente ve muchas veces distorsiones de la enseñanza de Jesús. No ve a Jesús. Porque no conocemos la Biblia. ¿Crees lo que hablas? ¿Crees lo que escuchas de la Biblia? ¿Crees lo que lees de la Biblia? ¿Cuántos años llevas escuchando acerca de la Biblia? La pregunta es, ¿cómo se ve eso en tu hogar, en tu trabajo, en la sociedad, aún en tu iglesia? Dios nos habla acerca del matrimonio, nos habla acerca de nuestra forma de trabajar, nos habla de todos los temas, de cómo crear hijos, de cómo ser hijos. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo a nuestra manera o a la manera de Dios? Porque el cambio comienza con cada uno de nosotros. Empieza por enseñar y creer la Biblia y obedecerla. Pero por otro lado, hay algo muy poderoso que está allí.
Y antes de decírtelo, quiero que veas este video para que entiendas otro factor que debe ser tomado en cuenta cuando vamos a generar cambios. Cambios que empiezan a nivel micro, pero que se convierten en cambios que transforman una sociedad. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Is that what you think? Cuando las personas aprenden, no aprenden solamente por lo que escuchan. Yo puedo decirle muchas cosas a alguien, pero tiene que ir acompañado con mi ejemplo. Entonces, para generar cambio, tengo que enseñar la Biblia. Pero para generar cambio, tengo que modelar ese cambio que deseo ver. Eso fue lo que Pablo le escribió a Timoteo. Vuelvo allí a lo que leímos al principio. No permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos. Que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú. Que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Varias cosas que noto aquí. Ser ejemplo no tiene edad. Dios nos llama a ser ejemplo. Y hoy quiero hablarle a los jóvenes, no solo a los adultos. Mira que Pablo le está escribiendo a un joven pastor, y era realmente joven este Timoteo. Y le está diciendo, ¿sabes? Sé ejemplo. Jóvenes, hoy les digo, sean ejemplo. Parece que nos hemos olvidado de desafiar a la juventud a que sea ejemplo. Los adultos tenemos que ser ejemplo. Por supuesto, escúchame, papá, mamá, adulto, allí donde quiera que estés. Tú tienes que ser ejemplo para las nuevas generaciones, pero tienes que ser ejemplo también para la gente de tu edad. Pero joven, jovencita, tú tienes que ser ejemplo también. Dios te llama a ser ejemplo. Dios nos invita a eso. No hay edad para ser ejemplo en Dios. ¿Ejemplo de qué? ¿Ejemplo de qué? Mira que allí en el texto de la Biblia dice, para que la gente trate de ser pura como tú. Que ellos traten de ser puros como tú. Una palabra que ha entrado en desuso, pureza. Claro, entiendo que ahorita cuando yo hablo de pureza, todo el mundo empieza a pensar en ciertas cosas. ¿Qué tal si allí en los comentarios me dices, ¿qué piensas cuando te hablo de pureza? ¿Qué se te ocurre cuando hablo de pureza? ¿Qué será eso de la pureza? ¿De qué se trata la pureza? Y para muchos hablar de pureza es como poner una barrera. No, ahorita no quiero escuchar esto. Y van a entrar en el no hagas, no hagas, no hagas. ¿Qué será pureza? Piénsalo bien. Y puedo pensar que cuando la gente habla de pureza está imaginando que habla precisamente de la sexualidad. Entonces tenemos que ser puros sexualmente. No hagas esto, no hagas aquello. Cuando piensa la gente en pureza, seguro piensa en una serie de exigencias sobre lo que no puede hacerse. ¿Será que es eso lo que está enseñando allí la Biblia? Quiero devolverme a un texto que encontré mientras preparaba esta enseñanza que, wow, me sacudió. La verdad que nunca lo había visto desde esta perspectiva. En el Antiguo Testamento uno encuentra una ley, la ley de Moisés, que estaba llena de cosas que se debían y que no se debían hacer. Había una ley moral, había una ley, digamos, civil. Y cuando yo veo lo que dice allí, había unas leyes específicas ceremoniales para los que eran los sacerdotes de la época. Y en el libro de Levítico, un libro que muy pocas personas leen, porque cuando llegan a Levítico como que, uy, ¿por dónde lo agarro? Y no entienden. Hay un capítulo, el capítulo 10, en el versículo 10 que dice esto. Le exige Dios a los sacerdotes que no se emborrachen cuando van a hacer el servicio a la comunidad. Tiene sentido para mí. Pero les dice que no hagan eso, que no beban alcohol, para que puedan distinguir entre lo sagrado y lo común, entre lo que ceremonialmente es impuro y lo que es puro. Nota el paralelo que hace ese versículo. Sagrado se relaciona con puro, común se relaciona con impuro. Voy a ponerlo aún más claro, tratar de profundizar más en esto. Sagrado significa santo. Esta idea de santidad
es la que yo quiero transmitirte hoy asociada a pureza. Santidad significa que somos apartados. Apartados. No significa que nunca fallamos, que nunca nos equivocamos. Significa ser puro. Significa comprender quién es Dios. Él es absolutamente puro en todo el sentido. Moralmente hablando, Él es puro. Pero sabes, Él está cerca de nosotros. No está por allá lejos, distante, está con nosotros. Comprender a Dios implica comprendernos a nosotros mismos. Por tanto, la pureza es comprender que le pertenecemos a un Dios que es moralmente perfecto, que nos invita a tener una relación con Él y a descubrir, como lo he dicho en algún mensaje anterior, quiénes somos en realidad. Pureza, entonces, es el compromiso con ser quienes fuimos creados por Dios para ser. Ese es el compromiso de la pureza. No es solo dejar de hacer algo sexualmente. La pureza abarca todas las acciones de la vida, todas las cosas de nuestro ser. No somos comunes, no somos cualquier cosa. Somos seres especiales creados por Dios para tener una comunión con Él y vivir en un propósito. Somos apartados. No fuimos creados para diluirnos en aquello que nos daña, que es lo que la Biblia llama el pecado. Hay dos definiciones bíblicas de pureza. Es la carencia de la inclinación hacia el mal. Tal vez el estado en el que vivían los primeros padres allí en el Edén. Y también la Biblia nos habla de un estado de estar sin contaminación con lo contaminado. No estar conectados con lo contaminado. Es saber quiénes somos. Es saber que cuando entramos en una relación con Dios, somos apartados para mucho más. No solo para no hacer, porque es que a veces pensamos en no hacer, no, se trata de vivir para ser quienes Dios quiere que seamos. Jesús le dijo esto a sus discípulos en el Evangelio de Juan: ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Quiero conectar entonces ahora con los consejos de Pablo. Jesús había hablado la palabra nos limpia. Entender la Biblia, conocer a Jesús en la Biblia a través de su Espíritu Santo nos limpia. Ya somos limpios, somos apartados. Ahora nosotros debemos permanecer. Y entonces Jesús permanece en nosotros. Esa es la clave, permanecer en Jesús. Porque cuando tú permaneces en Jesús, tratas de ser como Jesús. Que traten de ser puros como tú, le dice Pablo a Timoteo. ¿Y qué significa eso? Pureza significa cómo hablas. Dice que te imiten en la manera en que hablas. Podemos exigir cambios. ¿Cómo los exigimos? Insultando a la gente, maltratando a la gente, denigrando a la gente. No estamos siendo ejemplo para los demás como Jesús quiere que lo seamos. La manera en que hablamos en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en nuestro matrimonio, en donde quiera que estamos, que la gente nos vea y diga: mire cómo habla. No adoptes lo que el común de las personas utilizan como lenguaje obsceno, vulgar, agresivo. No, conéctate con Dios y sé ejemplo para todos. Joven, jovencita, no tienes que hablar como hablan todos los demás solo para caerle bien a los demás. Puedes conectarte con Dios y ser diferente. Ojo, yo siempre he dicho que el cristianismo no se trata de ser un bicho raro, se trata sí de ser diferente, porque somos diferentes, hablamos diferente. No queremos imitar algo que nos parece que es común. No es lo que fuimos llamados a hacer. Le dice Pablo a Timoteo: fíjate en cómo vives, que ellos quieran imitar cómo vives. No permitimos en nuestra vida corrupción. Si a nivel micro no permitiéramos la corrupción, socialmente no habría corrupción. Si a nivel micro nosotros viviéramos no solo no haciendo, sino haciendo lo que es bueno, ¿sabes? La pobreza disminuiría, las brechas sociales se cerrarían, no habría maltrato. ¿Cómo vives? No hay maltrato en nuestros hogares, no hay maltrato en la sociedad, no hay racismo, no hay nada de eso que hoy se condena y por lo cual mucha gente marcha. No habría asesinatos, no habría muchas cosas si la gente realmente viviera, no tuviera religión, sino que Jesús permaneciera en ellos. No puede ser que en un país en donde hablamos de Dios tanto, sigamos matándonos unos a otros. Que seamos conocidos más por lo que hacemos que por lo que no hacemos. Pablo dice que seamos conocidos por nuestro carácter amoroso. Jesús es el verdadero ejemplo de amor. El verdadero amor, no el que los hombres se imaginan, no el que los hombres quieren adecuar a las necesidades del momento. Es el amor de Jesús, un amor que inspira, que cuida, que protege, que acepta, que corrige, que anima. Y le dice allí también Pablo a Timoteo
que tú puedas ser ejemplo de fe, de confianza en Dios, confianza en Dios. Jóvenes, que hoy podamos ver levantarse una nueva generación que confía en Jesús, que camina con Jesús. Adultos, familias llenas de Jesús. Enseñanza más ejemplo promueve el cambio. Ejemplo de pureza, lo que Dios espera de nosotros. Y Pablo nos muestra algo más en la enseñanza que le da a Timoteo, y es que un cambio a mayor escala requiere más de uno. Él le dice: mientras yo llego a visitarte, sigue leyéndoles la Biblia a los miembros de la iglesia. Vuelve a hablar, enseña la Biblia. No dejes de animarlos y enseñarles. Pero le dice: no dejes de usar las capacidades especiales que Dios te dio cuando los líderes de la iglesia pusieron sus manos sobre tu cabeza. El Espíritu habló con ellos y les ordenó hacerlo. Aquí está el centro de lo que nos une: Jesús en su palabra. ¿Y qué hacemos entonces? Nos unimos a otros. Ese es el plan de Jesús. Únete a otros que confían en Jesús, que aman la Biblia. Anímense, enséñense unos a otros y sírvanse unos a otros con las capacidades que Dios les ha dado. Y la acción poderosa del Espíritu Santo, que es el que nos envía y nos fortalece, producirá los cambios a nivel comunitario. ¿Ves en dónde empieza todo? El entender, creer la palabra, primero, en mi corazón. 2, vivirla y ser ejemplo para otros. 3, unirme a otros para que los cambios vayan creciendo hacia un nivel más amplio, mayor. Porque el Espíritu Santo te ha dado a ti capacidades únicas y quiere empoderarte para que tú puedas unirte a otros creyentes y producir cambio. Por eso creo en la iglesia, por eso creo en la familia. Únete a tu familia, únanse, únete a tu iglesia y genera en equipo los grandes cambios que esta sociedad necesita. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. A veces creo que el problema es que no podemos unirnos a otros porque queremos que el cambio sea a nuestra manera. Y si no es así, no nos unimos. Tiene que ser así como yo digo. No, tú te unes y dejas que el Espíritu Santo, a través de la guía que hay, pueda llevarlos a entender el cambio que Él quiere producir. No abandonas la sociedad, no abandonas la familia, no abandonas la iglesia. No, te unes, aunque a veces no te den ganas, pero te unes. No dejes de hacerlo, depende del Espíritu Santo. Da lo mejor de ti, camina con otros y trabaja en acuerdo y bajo autoridad, porque allí lo que la Biblia dice es precisamente eso. Mientras yo voy, tú que eres el pastor de esa iglesia, lidéralos y guíalos a que estén animados, se enseñen y sirvan unos a otros. La anarquía nunca será respaldada por Dios. Dios es un Dios de orden y nuestra gran tarea es unirnos para generar los grandes cambios. Y Pablo nos da otra idea importante sobre el cambio. Los cambios no ocurren de la noche a la mañana. Le dice en el versículo 15 allí: haz todo eso y dedica tiempo para ello, para que todos vean que cada día es mejor. Los cambios no suceden de la noche a la mañana. Algunos piensan que los cambios se dan así. Como alguna vez escuché, algunos piensan que obtienen sus objetivos, que obtienen éxito de la noche a la mañana, y no es así. Porque el éxito llega de un día para otro después de que te has esforzado muchísimo tiempo antes y te has preparado para ello. La Biblia usa esta ilustración maravillosa. Pablo mismo en otra carta, la segunda que le dirige a Timoteo, y le dice que un atleta se rehúsa a ciertas cosas, que come lo que es correcto y se ejercita de cierta manera por un largo tiempo para poder alcanzar sus objetivos. Si un creyente pone toda su energía, toda su disciplina en su vida espiritual, crecerá más rápido y alcanzará muchas más cosas con Dios. Quiero hoy desafiarte a que pongas todo lo que tienes para conocer a Dios, a que dejes una posición pasiva si hoy existe en tu vida, para que conozcas a Dios, para que camines con Él y camines con otros creyentes, para generar un impacto. No puedes pretender conocer a Dios, entender a Dios, escuchar a Dios si no pasas tiempo con Él. No puedes pretender ver cambios si no te unes a otros. Y esto tienes que hacerlo vez tras vez, hasta que el cambio se produzca. Tu familia requiere tu perseverancia. No renuncies, sigue adelante. El cambio empieza por ti. Únete a ellos para que haya cambio. Pero ¿sabes? Hay algo que me apasiona, lo que Pablo le escribe a Timoteo. Le dice: compórtate como es debido y ten cuidado de lo que enseñas.
Sigue haciendo esto y no solo te salvarás a ti mismo, sino que también salvarás a los que te escuchan. Creo que los cambios, cuando nosotros entendemos que deben producirse al empezar a nivel micro, a transformar nuestra vida a través de la Biblia, al transformar nuestra vida, al vivirla y convertirnos en ejemplo, al unirnos a otros para vivir eso que tanto predicamos y generar los cambios positivos, impactan la eternidad. Estoy convencido de eso. Y tal vez esa es la visión más trascendente de lo que podemos tener nosotros como creyentes. ¿Sabes? Yo creo que a veces hay personas que tienen esta visión de que ser cristiano es asistir cada domingo a un lugar y escuchar una enseñanza e irse y vivir diferente a lo que escucharon. O tal vez ser buena persona es lo que queremos, ser buena gente. Entonces yo voy, escucho, me acomodo, soy buena gente. Le decimos a la gente que sea buena persona, ¿sabes? No estamos hablando solo de eso cuando hablamos de los cambios que Jesús quiere producir. Estamos hablando de la salvación que Jesús quiere traer. Y sí, tenemos que involucrarnos con todas las necesidades de esta sociedad. Pero en últimas todo esto pasará, todo esto se acabará. Un día tú y yo dejaremos este mundo. Y espero que lo dejemos cuando hayamos contribuido a que esta sociedad pueda ser un poco mejor. Pero la mayor contribución que podemos dejar en cada corazón es que la gente conozca a Jesús. Haciendo esto, Timoteo, hoy te hablo a ti, haciendo esto, joven, jovencita, viviendo en Cristo, conociéndolo en la Biblia, siendo ejemplo de pureza, compartiendo el Evangelio, uniéndote a otros. Sabes, produces un cambio que dura hasta la eternidad. Será lo más grande que puedas hacer sobre esta tierra. Porque cuando Jesús viene al corazón de las personas, los cambios micro, lo que yo llamo los grandes milagros al interior de una persona, comienzan a operar y entonces lo macro sucede. Entonces es natural que amemos la creación y la cuidemos. Entonces será natural que amemos la vida y la preservemos. Entonces será natural que no queramos ver a gente aguantando hambre y le ayudemos. Será natural, los grandes cambios vendrán. Porque Dios habrá hecho los grandes milagros, habrá quitado el egoísmo, habrá quitado el egocentrismo del ser humano y habrá quitado lo peor de todo, que es la incredulidad. Lo que hacemos como iglesia, hoy quiero transmitir esto, familia, es tan importante porque tiene un impacto para la eternidad. Hoy quiero hablarle a cada persona que trabaja con nosotros en el punto de encuentro como voluntario o a un tiempo completo. Lo que hacemos impacta la eternidad de la gente. Estoy convencido que si hoy quitaras a la iglesia local del mundo, el mundo no sería mucho mejor, sería mucho peor. El impacto de la iglesia local es impresionante. Cuando trabajas en Punto Kids, estás contribuyendo a la eternidad de esos niños. Cuando trabajas en comunicaciones, en producción, estás contribuyendo a que más gente hoy reciba un mensaje de Jesús, que le cambie. Cuando trabajas en Punto College enseñando, administrando, estás generando cambio. Cuando trabajas en nuestra fundación, estás trabajando no solo por el hoy, sino por la eternidad de la gente. Es para esta tierra, pero sobre todo para la eternidad. Cambiemos nuestra perspectiva para que vivir como Jesús y vivir como comunidad sea algo poderoso y maravilloso. Es importante lo que hacemos. El cambio que estamos generando es increíble. Hay poder en la comunidad. Queremos hacer grandes transformaciones, pero tiene que empezar por nosotros, por nuestras familias. Y yo puedo decir que es maravilloso ver cómo Dios transforma familias, cambia situaciones. Y el solo hecho de cambiar una familia, una vida, ya está cambiando la sociedad. Debemos ser proactivos, dejar de ser reactivos y caminar hacia el cambio que Dios quiere en nosotros. Pero para eso debemos vivir en pureza. Entender quiénes somos para apartarnos de lo que no nos edifica y no ayuda a la gente y para vivir de acuerdo como Dios quiere que vivamos. Hoy te invito allí a que pienses qué cambio necesitas. ¿Qué cambio necesitas? ¿Qué cambio quieres ver hoy en cualquier nivel? No lo tienes que decir en voz alta, solo piénsalo. Y hoy te invito a que ores conmigo por eso. Y diga, Señor, yo quiero unirme a ti para producir cambio. Pero hoy creo que el cambio empieza en mí. Si es tu familia, ¿qué está fallando en tu familia? Empieza a mirar en ti, ¿qué está fallando? ¿Qué puede pasar allí en tu corazón? La forma en que miras a la gente en tu familia. La manera en que los amas, en que los perdonas, en que los guías,
en que los corriges. Piensa en esta sociedad, ¿qué cambio quieres ver? Ahora piensa a nivel micro, ¿qué puedes hacer para empezar a generar una diferencia? Espíritu Santo, yo te pido que nos empoderes. No más de una iglesia que está sentada, cómoda, escuchando semana tras semana cosas. Queremos una iglesia que comprenda el gran llamado que tú le has dado, el tesoro que tiene. Espíritu Santo, empodera a cada persona, habla a su corazón. Enséñanos a vivir en pureza para ser ejemplo para todos los demás. Que la gente pueda ver cómo hablamos, cómo vivimos, cómo amamos y pueda querer imitarnos. Que no tengamos miedo de hablar de tu palabra, que no tengamos miedo de enseñar la Biblia, que la atesoremos. Que hoy tomemos una decisión de creer en ella, amarla, respetarla y obedecerla, de conocerla más. Pedimos que hagas milagros, Señor, por las decisiones que estamos tomando. Trae milagros a Colombia, trae milagros a nuestra sociedad, cambios significativos que empiecen con una iglesia que se levanta y hace cosas diferentes. Porque es diferente, porque se considera sagrada, no común, porque no quiere imitar a otros, solo quiere imitarte a ti. Te doy gracias, Señor, por escuchar esta oración. Amén y amén. Bueno, espero dejarte cosas para pensar en este día y quiero invitarte, si es la primera vez que nos escuchas o estás aquí conectándote a esta transmisión, o si nunca hemos entrado en contacto contigo pero nos has visto varias veces, quiero invitarte a que te unas a la comunidad, quiero invitarte a que te hagas parte de la comunidad. Probablemente tienes preguntas, probablemente tienes inquietudes, quieres saber más de ese Dios del que hablamos. Nos encantaría contarte cómo hacerlo. Para eso, en la descripción del video vas a encontrar un enlace y allí vas a podernos dar tus datos y, por supuesto, a través de darnos tus datos tendremos el permiso para contactarte y conversar contigo y enseñarte acerca de ese Jesús maravilloso que genera cambios en el interior del corazón para luego generar cambios que transformen sociedades. Les envío un gran abrazo, Dios les bendiga y que tengan una semana en donde puedan ser fuentes de cambio y de transformación para esta sociedad. Te invitamos a participar en la maratón. Busca los detalles en la página de la Fundación ESER. Tienes el privilegio de ser el pastor de tus hijos. Encuentra las guías de esta enseñanza que hicimos para ellos en .kids buscando el enlace en la descripción de este video. Gracias por acompañarnos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook e Instagram como El Punto de Encuentro. Usa el hashtag El Punto en Línea y muéstranos cómo estás viviendo esta experiencia.